Bien, en esta oportunidad vamos a tratar lo referente al control electrónico de los ventiladores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se encarga la unidad de control electrónica para activar a los ventiladores en distintas velocidades? Ahora, para esto, ojo que sí o sí tenemos que entender cómo es el comportamiento de la corriente eléctrica en un circuito en serie en paralelo. Ojo, si no entendemos esto, nos vamos a perder en esto de comprender el funcionamiento en un circuito de control electrónico. Debemos entender, por favor, hay que repasar sí o sí cómo trabaja un relé en un circuito, cómo es el control electrónico de un actuador. Para esto pueden remitirse en el video que tengo en el mismo canal, por si acaso, acerca de cómo se controla la bomba de combustible, que prácticamente es el mismo principio que se utiliza. También pueden ver en este caso otro video que tengo acerca del divisor de tensión, cómo se controla en este caso utilizando dos resistencias, y esto está en el video, en este caso para el sensor de temperatura del refrigerante. ¿Ok? Entonces, estos requisitos son indispensables porque sin eso no vamos a poder entender cómo hacer la EQ, la unidad de control electrónica, para activar a los ventiladores. ¿Ok? Esto es bien importante. De lo contrario, sí o sí nos vamos a perder. ¿Ok? ¿Cómo se aplica este principio? Acá tengo rapidito, por favor, tengo acá dos ventiladores, ¿listo? Dos ventiladores o dos motores eléctricos que están conectados en serie. Acá también estoy conectando en serie un resistor. Ustedes recuerdan que cuando la corriente pasa por este punto, en este caso en este resistor, hay una caída de tensión. Y esta caída de tensión afecta directamente a los dos ventiladores que prácticamente van a funcionar en una velocidad bastante baja. Entonces aquí estoy obteniendo la primera velocidad. ¿Ok? Bien, ahora ¿cómo se obtiene la segunda velocidad? En este caso lo único que vamos a hacer es quitar, en este caso, nuestro resistor. Por lo tanto, tengo una mayor tensión disponible en este caso para los dos ventiladores, con lo cual voy a aumentar la velocidad de los dos ventiladores. En este caso ya tengo la segunda velocidad. Vamos, en este caso, ahora a conectar estos dos ventiladores, pero en paralelo. Fíjense, cuando hay una conexión en paralelo, dice que la tensión en este caso se va dividiendo entre estos dos ventiladores. Por lo tanto, y estoy obteniendo una mayor velocidad. Entonces, una velocidad baja, una velocidad media y una velocidad alta es lo que voy a obtener haciendo este tipo de conexión. Inicialmente vamos reconociendo acá los componentes, ya los componentes, el cual tiene nuestro diagrama. En principio acá tengo los positivos que van a ser alimentación constante. Por aquí voy a encontrar la chapa de contacto, la caja de BJB, un diodo que se encuentra dentro de la EQ, un relevador normal del motor. Aquí fíjense, tenemos un relé primeramente ya. Por este lado, en el lado izquierdo, voy a encontrar dos sensores de temperatura. En este caso, uno de los dos sensores, en este caso, que es el que llamamos de temperatura de culata, puede prescindir del motor. Ya algunos motores sí lo tienen. Ya en este caso, sin embargo, lo vamos a estudiar con los dos sensores. Y por acá tenemos la unidad de control electrónica o la PCM. ¿Ok? Bien, bajando un poco más por acá, entonces encontramos en este lado, estamos con la caja BJB, por acá tenemos el resistor que acabo de mencionarles en la instalación del circuito en serie, ahí está el resistor. Luego tenemos un motor 1, un motor 2, es decir, los dos ventiladores, ventilador 1, ventilador 2. Por este lado y encontramos otro relé de alta velocidad, acá está el relé por si acaso, aquí lo encontramos el relé. Luego tenemos otro relé activado por positivo de contacto. Aquí está el otro relé. Acá tenemos otro relé de baja velocidad que lo vamos a llamar B. Y acá tenemos finalmente otro relé, en este caso que eso lo va a llamar un relé de tipo A. ¿Ok? Inicialmente, al arrancar el motor en este caso, notamos que acá en la chapa de contacto, fíjense, estoy marcando, ¿no es cierto? Eso que llamamos prácticamente posición de contacto en ON, ¿no es cierto? Entonces, por aquí ya prácticamente hay un flujo de corriente. Ojo que en esta posición, ¿no es cierto? Ya tenemos corriente en este punto que va a salir por acá, ¿no es cierto? Tenemos una corriente de polaridad positiva.
Lo mismo va a suceder obviamente con la alimentación para los dos sensores, ¿no es cierto? Para los dos sensores, recuerdan ustedes que van a tener alimentación de 5 voltios y esta señal obviamente modificada va a ir hacia la unidad de control electrónica. En este momento, si el motor está frío, obviamente la ECU está siendo informada de que el motor está funcionando con un motor frío, en este caso el refrigerante está frío y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede por este lado? Notamos que la corriente pasa por este diodo que está en la unidad de control electrónica y alimenta por esta línea, ¿no es cierto? Pasa por esta línea. Entonces, al bajar por esta línea, estoy marcando, miren, estoy bajando por acá. Entonces, dice que la corriente alimenta, en este caso, a este elevador pues, activado con positivo de contacto. Se activa, por lo tanto, esta bobina que tenía polaridad positiva y fíjense, marco por acá, por lo tanto, aquí encuentra su negativo. Al ser electromagnetizado, por lo tanto, esta bobina, fíjense, este punto se cierra, ¿no es cierto? Este punto o este contactor se cierra. Por lo tanto, la alimentación, en este caso, va a venir de este punto. Bajamos esta línea, fíjense, estoy marcando por acá. Estoy marcando, viene una alimentación de polaridad positiva, y por lo tanto, ingresa por acá. Y fíjense, ya tengo corriente disponible a estos puntos. Fíjense, de acá se va bifurcando y en primera instancia veamos ahora desde este punto qué es lo que va a suceder. ¿Ok? Bien, entonces, como decíamos, ya tenemos alimentación en este punto, ¿no es cierto? Fíjense, ya tengo polaridad, en este caso positivo, ¿listo? Hasta acá, ¿no? Ahora, desde este punto, fijémonos que se va distribuyendo esta polaridad positiva y vayamos viendo ahora hacia dónde se distribuye. En primera instancia, la corriente, fíjense, circula por este punto y llega hacia esta bobina, que obviamente va a necesitar negativo. Vemos también que la corriente se bifurca y viene hasta esta otra bobina, en este caso también que va a necesitar su positivo, ¿no es cierto? Y también la corriente va bajando por acá y se alimenta a esta otra bobina, fíjense ustedes, que ya va a necesitar su positivo y su negativo. Y finalmente llega hasta este otro relé, esta otra bobina, y en todo caso, todas estas bobinas prácticamente van a necesitar su negativo, ¿no es cierto? Su negativo. Entonces, hasta este momento el motor se considera que está funcionando debajo de las temperaturas, en este caso de sobrepasar a temperaturas mayores. Está tibio, vamos a decir, más o menos por ahí. Cuando el motor, en este caso, va calentando y va sobrepasando las temperaturas limitadas por el fabricante, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo ahora la unidad de control electrónica va a comenzar a activar primeramente en su rango de velocidad baja? Ahora vayámonos a esto. Como la unidad de control electrónica es avisada por los sensores de temperatura que ya está pasando las temperaturas altas en este caso, entonces lo que debe empezar a funcionar es una velocidad más o menos baja, ¿no es cierto? Entonces, para esto, fíjense que habíamos dicho que acá esta bobina o este relay necesita su negativo, así como este otro relay necesita su negativo, ¿no es cierto? Ahora entonces busquemos cuáles son los negativos. Fíjense, aquí habíamos visto un positivo y acá, por esta línea, viene su negativo y lo mismo de esta otra bobina, de este otro relay, por lo tanto, busca su negativo. Y fíjense, va por esta línea segmentada de color azul, vamos subiendo y llega directamente hacia la PC. Aquí es donde la ECU da su negativo a estas dos bobinas. Entonces, al darle su negativo a estas dos bobinas, lo que va a suceder es esto. Se cierra este contactor de acá y se cierra este otro contactor de este relé A y de este otro relé B. Al cerrarse estos dos contactores, ahora veamos qué es lo que sucede. Por lo tanto, observemos ahora. Primeramente vamos a ver desde la parte del negativo de en este caso del ventilador. Fíjense, vamos por esta línea, pasa el ventilador número 2 y fíjense como ya está cerrado esto, ¿no es cierto? Este contactor, por lo tanto vamos siguiendo la línea, estoy marcando ojo, vamos chequeando, vamos por esta línea, vamos siguiendo por acá. Como también este contactor ya está cerrado, fíjense, ahora la corriente, fíjense, se ha puesto en serie, los dos. Miren, ahora pasa la corriente por este ventilador,
y está en serie los dos. Y vayamos ahora por este resistor. Por lo tanto, como habíamos dicho en serie, los tres componentes están en serie, por lo tanto, la alimentación ahora viene positiva desde acá, por esta línea. Por lo tanto, ahí ya hemos obtenido la velocidad baja. Hemos obtenido la velocidad baja. Bien, continuando entonces ahora, veamos para la segunda velocidad. ¿Cómo hace para la segunda velocidad la unidad de control electrónica? Lo que hace en principio simplemente es esto. Vayámonos a la parte inferior y lo que hace la unidad de control electrónica o la PCM en este caso es cortar por si acaso esta línea. ¿Listo? Esto lo corta, el negativo, ¿no es cierto? Y al cortarse el negativo en estas dos bobinas, por lo tanto van a quedar en esta posición inicial, ¿no es cierto? Van a quedar en esta posición inicial como lo estamos viendo acá. Entonces, como queda en ese punto, los dos van a quedar en paralelo. Y veamos ahora qué es lo que va a suceder. Por lo tanto, dejen borrar esto y vayamos a recorrer un poquito hacia arriba. Fíjense, ahora como ya está en paralelo, entonces, ¿cómo va a ser el flujo de la corriente? Por lo tanto, la corriente va a venir por acá, ¿no es cierto? Viene fluyendo por este punto, fíjense, acá, ¿listo? Va tomando directamente acá. Vamos bajando, aquí está, ¿no es cierto? Pasa todavía por la resistencia a nuestro resistor, ¿cierto? Pero aquí hay una característica bien importante, ¿no es cierto? Miren por acá, es lo que estamos marcando hasta este punto, ¿ok? Ahora voy a bajarlo un poquito el circuito, dejen borrarlo esto y vamos bajando un poquito nuestro circuito, ¿ok? Vamos por acá, ahora sí, vamos, ¿qué es lo que pasa? Fíjense qué es lo que va a suceder. En su posición, habíamos dicho que esos dos quedan, ¿no es cierto?, en su posición inicial, las dos bobinas. Por lo tanto, la corriente viene por acá, ¿no es cierto?, y llega hasta ese punto. Y vamos por acá ahora. Fíjense que la corriente, ¿no es cierto?, al de ser desactivadas estas dos bobinas o estos dos relays, fíjense que en esta posición inicial, por lo tanto, la corriente, fíjense, estoy viendo por acá, y encuentra su negativo. Están en paralelo con el resistor, ¿no es cierto? Y obviamente ahora van a funcionar en una velocidad más baja. Vamos con con el siguiente motor. Fíjense, ahora viene la corriente por acá, desde ese punto, nuevamente. Fíjense, viene por este punto. Por lo tanto, sigo marcando yo por acá y por lo tanto ya están conectados ambos en paralelo, ¿no es cierto? Si me permiten marcarlo, ¿no es cierto? También este ya está en paralelo, pues estoy volviendo a remarcar para que quede claro. Ambos están en paralelo, pero obviamente conectados en este caso con nuestro resistor en serie. Y como este que están en paralelo, entendemos que ahora la tensión va a ser distribuida después del resistor entre ambos motores eléctricos, ¿no es cierto? Entre este otro, entre este primero y entre este otro segundo. Por lo tanto, se va a incrementar ahora sí la velocidad. Vayamos ahora cómo funciona con la tercera velocidad. Finalmente, para esta tercera velocidad, vámonos con lo siguiente. Fíjense que ahora lo único que hace la unidad de control electrónica, ojo, ahora es cortar, ¿no es cierto?, el negativo en este caso de esta bobina, ¿no es cierto? Entonces, al cortar en este caso el negativo de esta bobina, fíjense qué es lo que va a pasar. En este caso se corta la corriente, ¿no es cierto?, en este punto y veamos ahora qué es lo que sucede. Como no hay alimentación, en este caso en esta línea, ¿no es cierto?, como no tenemos alimentación en esta línea, ya no hay, ¿verdad? Entonces veamos qué es lo que sucede. Ahora la corriente directamente ya es tomada desde este punto. Ya fíjense, desde este punto. Acá estoy marcando, ¿listo? Del elevador de alta velocidad de acá, que estoy marcando, entonces la corriente viene por acá, ¿listo? En el cual la eco en principio lo que va a hacer ahora es activar este negativo de esta bobina. Fíjense, estoy marcando, ¿listo? Aquí está activando en este caso el negativo, ¿no es cierto? Y al activar su negativo, por lo tanto, estos contactos se llega a cesar, ¿no es cierto? Y al cesarse, por lo tanto, el positivo ya pasa por aquí, ¿no? Estoy marcando, ojo, ¿listo? Y por lo tanto, el positivo alimenta directamente en este punto.
ya está obviando, en este caso, al resistor. Y al obviar, en este caso, al resistor, fíjense, la corriente ya es alimentada directamente, también en paralelo, pero ya es alimentada directamente hacia los motores eléctricos. Un poquito vamos a borrar esto y vayamos observando esto para que quede claro. Entonces, en este punto, ¿no es cierto? Ya indicamos que tiene positivo. Fíjense cómo ya está anulada en nuestro resistor, por lo tanto acaba de tener un 12 voltios directo, ¿no es cierto? Se los estoy marcando y viene su negativo, ¿sí? Eso por un lado para el motor 1. Y vayamos por el motor 2. Miren, viene por acá la corriente, 12 voltios y listo. Y aquí tiene su negativo. Entonces, de ese modo hemos logrado obtener la alta velocidad en los motores, en ambos motores eléctricos. Por lo tanto, entonces hemos podido entender la primera, la segunda y la tercera velocidad. ¿Ok? Bien, hasta ahí sería entonces nuestra explicación de hoy.